¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al versículo 7. Aquí es la palabra del Señor para leer hoy. Dice la palabra del Señor, Corintios 13, versículo 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El título del sermón de hoy, que definía ponerle, es El amor de Dios es maravilloso. Ese le puse como título. Como usted ve ahí en su bosquejo, es la primera parte, van a ser una serie de sermones. Y el título que decidí utilizar para el sermón de hoy tiene que ver, los que tienen varios años de iglesia, hay una canción que me enseñaron cuando era pequeño, que se llamaba así, El amor de Dios es maravilloso. Es cortita, no le voy a ponerme a cantar ahora acá. Me están grabando, queda medio feo. Pero es una canción cortita y sencilla. Y lo que me resultaba interesante de esta canción, que decía que el amor de Dios es maravilloso, es que esta letra bien cortita me dio en ese momento, hace ya muchos años atrás, no voy a decir cuántos, las primeras características para poder definir el amor. Hay dos ahí que en esa canción recuerdo que me enseñaron. Una era que justamente el amor de Dios es maravilloso. Y otra de las características que aprendí cuando cantaba esa canción y me la aprendí, es que el amor de Dios es grande. Es muy, muy, muy grande. ¿Se acuerdan los que la cantaban? Tan ancho que no puedo salir fuera, tan alto que no puedo ir arriba, tan bajo que puedo ir debajo, ¿no? Así de grande es el amor de Dios. Y es justamente interesante pensar en poder dar una definición del amor. Como ya vimos hasta acá, pudimos notar que principalmente el amor se trata de un camino en el que debemos andar más que en un sentimiento que podemos experimentar. Pero para entender bien esta virtud, pienso que también es importante notar que existen varios y diferentes tipos de amor. Ya lo sabes, si has estudiado un poco la Escritura, que como criaturas hechas a imagen de Dios, recibimos varias características que nos diferencian del resto de la creación. Y entre esas características que vos y yo tenemos por naturaleza, es la de relacionarnos con los demás, establecer relaciones desde chico. ¿Te ha pasado desde que naciste? Con tu familia, con los vecinos, en el colegio. Así lo haces no porque alguien te lo haya enseñado, sino porque naturalmente se te fue surgiendo. Y esto es porque Dios te ha creado en parte a su imagen y un poco de esto es que seas un ser que se relaciona con otras personas. Y claramente, dentro de todas las relaciones que vos tenés o que has tenido, las más importantes tuvieron justamente
se establecieron y se fundamentaron y se mantuvieron justamente por medio del amor. Y siendo sinceros, si nos ponemos a pensar, ¿no? Aún antes de conocer al Señor, los que están aquí, que ya tienen varios años, saben de que aún antes de conocer al Señor, antes de eso, seguramente cada uno de los que está acá ya ha amado a alguien. Seguramente que alguien amó. Siendo sinceros, nos ponemos a pensar, sí, es así. Amamos a nuestros padres, amamos a los que tienen, ¿no? Algunos son hijos únicos, pero los que tienen hermanos aman a sus hermanos, a sus tíos, abuelos, diferentes parientes. Los has amado y los amás todavía, me imagino. Seguramente también amaste a amigos que la vida te presentó. Algunos amigos te han quedado para toda la vida, algunos ya han quedado en el pasado, tal vez por alguna situación que vivieron. También hay algunos que en su infancia, cuando eran chiquitos, se enamoraron de su maestra. No sé si a alguno le pasó acá, no voy a preguntar para no nos pongamos vergonzosos y no nos pongamos colorados, pero tal vez a alguno le ha pasado de querer a su primera o a una de sus maestras. También me imagino que los que han conocido al Señor ya de grande, en su juventud, han tenido también amor por alguna persona y se han puesto de novio. Algunos también aman o quieren a sus mascotas. Esto también es así. Aún todavía algunos les tienen aprecio, pero pasa así. Han querido, han amado sus mascotitas. Perrito, gatito, conejito, lo que sea. ¿Está bien? Han tenido entonces. Me imagino que con toda esta lista en alguna te habrás sentido identificado, sí. Bueno, seguramente en alguna de estas, y aunque podríamos hacer la lista más extensa, te ha pasado que a alguien has amado, aún antes de conocer al Señor. Todas estas expresiones de amor fueron reales, no son para ponerla en tela de juicio, fueron reales. Ahora, la pregunta para comenzar hoy es, ¿todas estas relaciones de amor son las muestras más grandes de amor que tenemos o que podemos conocer? Y es ahí donde yo veo la diferencia y donde quiero que empieces a pensar hoy conmigo, primeramente. Aunque los seres humanos puedan mostrar en muchos momentos de su vida actitudes amorosas, ninguna jamás se va a comparar al amor mostrado por Dios. Aunque todas tus experiencias amorosas de cualquier índole hayan sido ciertas, ninguna de ellas se compara a las mostradas por Dios. Hay un texto que nos ayuda a poder demostrarte. Tú vas a decir, pero tan así es. Sí, mirá conmigo. Mirá este texto. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Fíjate lo que dice este texto. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mira esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal vez alguien que está aquí en este lugar me puede decir, Sergio, te aseguro que yo por mis hijos doy la vida porque los amo. Tal vez otro que está acá me puede decir, mirá, Sergio, yo amo a mis papás y por ellos yo doy todo. Está bien, todo eso lo creo. Pero mi pregunta es, ¿hay alguien capaz de mostrar amor por los impíos? ¿Por pecadores como éramos nosotros? ¿Hay alguien capaz de tanto amor? De haber dado su vida por pecadores terribles como éramos cada uno de nosotros. ¿Hay alguien aquí en este lugar que pueda decir, yo soy capaz de dar mi vida por un montón de pecadores que no me lo van a agradecer y que me odian?
¿O hay alguien capaz acá de decir, yo voy a dar a mi vida, la vida de mi hijo, por un montón de pecadores que me odian? ¿Hay alguien capaz de decir algo así aquí en este lugar? Verdaderamente no creo que haya ninguno. Pero sí hay alguien que hizo esto. Dios. Dios lo hizo. Él mostró un amor supremo. ¿Por qué lo pudo hacer? Bueno, la respuesta es sencilla, porque Dios es amor. El amor más grande que puede existir se encuentra solo en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es amor. No es que solo Él actúa con amor, Él es amor, es uno de sus atributos. Él no podría dejar de amar porque si lo haría, dejaría de ser Dios. Él ama, porque Él es amor. Lo que pasa, y en esto de las diferencias, a los diferentes tipos de amor, el mundo no entiende esa clase de amor. En la escuela bíblica hoy veíamos, el mundo no nos conoce, no entiende al cristiano porque no entiende a Dios. No logra entenderlo. Para ellos, dar amor tiene que ver con encontrar una satisfacción en sí mismo. Doy amor porque me siento bien, porque algo me genera. Ahora, cuando ya no se me genera esa emoción, ese sentimiento, ya no amo. Cuando la otra persona no genera en mí cosas que me lleven a amarla, tampoco la voy a amar. Ese es el amor que el mundo puede hacer. Está motivado por sentimientos que provocan acciones, pero en el caso de Dios no es así. No hubo nada que lo motive a amarte. No hubo nada que lo motive a escogerte. Lo único que lo hizo fue el puro efecto de su voluntad. Fue su gracia. No había nada bueno en vos. Algunos que tienen una visión errada, creo yo, sobre cómo actúa la salvación, dice, bueno, Dios tal vez lo escogió porque sabía que yo lo iba a amar. No, eso no hubiera sido gracia. Él te escogió y te amó y te salvó sin que hubiera habido ningún mérito en vos. Si no, la gracia no hubiera sido gracia. El amor de Dios es diferente, claramente es diferente. Por eso le llamo que es maravilloso, por eso le llamo que es verdadero, por eso le llamo genuino, porque es un amor supremo. Y sobre ese amor es que hoy te voy a empezar a dar algunas cualidades. Que no son todas, porque hay muchas más, pero que al menos en nuestro texto encontramos muchas que nos van a servir para conocer un poco más del amor. Seguramente cuando terminemos de estudiar este texto vas a tener una idea mucho más clara de cómo es el amor. Si ustedes estuvieron en el anterior sermón que di sobre este texto, los corintios habían terminado de escuchar una advertencia, un mensaje importante del apóstol. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Hagan lo que hagan, actúen como actúen, si no tienen amor, no sirve de nada. ¿Se acuerdan? ¡Wow! Me imagino que los habrá sorprendido. Él dice, si ustedes no andan en amor, hagan lo que hagan, no sirve de nada, no es nada para Dios. Ahora, me imagino que tal vez cuando hizo esta declaración el apóstol, los corintios habrán dicho, bueno, Pablo, si es tan importante este amor, que debemos andar en él, ¿cómo es ese amor en el cual tenemos que andar? ¿Cómo es? Bueno, nos dijiste que tenemos que andar en amor. Bueno, ¿cómo es ese amor en el que tenemos que andar? Y es aquí entonces que empieza nuestro texto de hoy. El Espíritu Santo inspira al apóstol a dar tal vez la mejor descripción que hay en toda la Biblia de las cualidades del amor en el cual ellos tenían que andar. Es seguramente el mejor de los textos que nos muestra las cualidades del amor. Parafraseando a un pastor, él dijo algo parecido a esto una vez. Él dijo algo así, escuchá, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da el mejor retrato
del amor posible. ¿Y saben por qué lo logró? El pastor dice, lo logró porque el modelo que usó para pintar semejante cuadro fue el mismo Señor Jesucristo. Pudo pintar tan lindo cuadro porque el mismo Señor fue el modelo en el cual se inspiró para pintar esta obra. De manera que iremos avanzando paso a paso en esta maravillosa sección para ir descubriendo pincelazo tras pincelazo la mayor de las virtudes que Dios derramó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado, el amor. Quiero ir despacio en este texto e intencionalmente quiero ir despacio porque creo que es sumamente importante que entiendas las cualidades del amor. El tema del sermón hoy es entonces, el amor en el que deben andar los creyentes tiene cualidades especiales que lo distinguen. ¿Cuáles son? Bueno, nuestro texto, estos 3 o 4 versículos que tenemos aquí, nos dan 15 cualidades que distinguen al amor genuino. De lo cual decidí hacer sencillo, hacer 5 por reunión. ¿Está bien? Podría haber hecho de otra manera, pero dije, bueno, vamos a hacer más sencillo. Son 15, 5, 5 y 5. Así que hoy vamos a ver las primeras 5 cualidades. ¿Está bien? ¿Me venís siguiendo hasta acá? Bien. Vamos a ver la primera. ¿Cuál es la primera de las cualidades del amor de Dios? El amor genuino, el amor verdadero. ¿Qué dice nuestro texto? El amor es sufrido. Antes de arrancar con la primera de estas cualidades, es interesante notar, si vos estás ahí, estás con la Biblia abierta ahí en el texto, ¿no? Vas a notar, aunque por ahí nuestra versión Reina Valera no nos ayuda del todo bien, pero quiero que entiendas que en el original, los textos originales, la idea está de que cada una de estas cualidades está definida por un verbo. En algunos otros casos ahí está en medio, pero no siempre. Pero en el original, cada una de estas 15 cualidades está definida por un verbo, por una acción. Y yo creo que esto tiene un propósito. Y el propósito es que la mejor forma de definir el amor es por medio de las actitudes que toma. Seguramente conocés ese famoso dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, yo podría decirte respecto al amor, hablando del amor, que una acción vale más que 1000 palabras. Por eso es que cada cualidad que tenemos aquí no trae muchas palabras para intentar describirte cada una de las cualidades, sino, fíjate que es cortito, es sufrido, es benigno, no tiene envidia. ¿Por qué? Porque son tan evidentes las acciones que no hace falta aclarar mucho más. Lo vamos a ir viendo despacio, pero es tan evidente y tan claro que no hace falta agregarle muchas palabras. La acción misma nos ayuda a entender una cualidad del amor. Porque el amor se conoce fundamentalmente por las acciones que provoca. Por eso te dije que es más bien un camino que por sobre un sentimiento o una emoción. Ahora bien, habiendo hecho esta aclaración, vemos que la primera de las cualidades es que el amor es sufrido. La palabra que se utiliza en el original es macrotumeo, que nos da la idea de alguien que actúa con mucha paciencia, o sea que es muy paciencia, que tiene la capacidad de soportar mucho a los demás. En algunos otros lugares se utiliza la palabra longanimidad, o sea, una paciencia muy larga. O sea que la primera cualidad que tenemos en nuestro texto que se nos está diciendo es que el creyente debe andar en un amor que actúa con mucha paciencia con los demás. Y mucho más, específicamente, con los hermanos. Con todos, pero claramente con los hermanos.
Efesios capítulo 4, versículo 2 nos dice justamente de esta relación con los hermanos: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ves? Un amor que es paciente. Uno de los grandes maestros de la iglesia, se le llama a los patriarcas, uno de los primeros grandes maestros de la iglesia, que se llamaba Crisóstomo, dijo algo respecto a esta palabra, macrothumeo. Él dijo algo así: esta palabra se aplica a la persona que es tratada mal y que tiene en su mano la posibilidad de vengarse, pero nunca lo hace. ¡Wow! ¡Qué definición!, ¿no? En nuestro tiempo es muy común ver, ¿no?, que la gente admira a muchos superhéroes o héroes de películas, los cuales por lo general van a impartir justicia a partir de la venganza, ¿no? Ellos sufrieron algo, entonces se vengan y por medio de esa venganza también utilizan la justicia. Usted sabe de qué estoy hablando, qué sé yo, no sé, Batman, ¿no? Lo mataron a los padres, entonces me voy a vengar y los empieza, ¿no?, a reventar a todos. ¿Por qué? Porque él tenía el poder para vengarse, porque era millonario y entonces se venga. Bueno, en la ficción está muy lindo eso, pero en la realidad no tiene que ser así. Al menos para los creyentes. Para los creyentes en la vida real es diferente. El cristiano no levanta el guante para devolver el agravio. Él no lo hace. El creyente que anda en amor no devuelve mal por mal, sino que cuando es agraviado, él pone la otra mejilla. Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos. ¿Estad en paz? ¿Con mi esposa también? Sí, también. Con todos. Ah, pero vos no conocés lo que es mi esposa. Ah, vos no sabés lo que es mi vecino. Ah, vos no sabés lo que... En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Soportá el agravio. No quieras vengarte. Podemos observar en la Biblia que Dios justamente ha mostrado un amor paciente contra los seres humanos que una y otra vez se le rebelaron contra Él. Dios ha sido paciente. Encuentran una historia de un famoso ateo que estaba en una reunión con otros creyentes, y este ateo dijo, levantando su mano así con orgullo, diciendo: si Dios es real, le doy 5 minutos para que me destruya, dijo él. Así dijo este hombre. Pasaron 5 minutos y Dios no lo destruyó. Pero sí se paró un pastor que con mucha sabiduría le dijo: ¿no te das cuenta que sos un necio? Mirá si Dios va a perder la paciencia con vos en 5 minutos. Dios es paciente. Dios es paciente. Desde Edén hasta nuestro tiempo ha tenido paciencia, Es esa bendita paciencia lo que nos permitió a nosotros alcanzar la salvación. Ha sido su paciencia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su paciencia con vos. Tuvo paciencia el Señor con vos. Decime la verdad, ¿no tuvo paciencia el Señor con vos? Claro que conmigo tuvo paciencia el Señor. Y ese mismo amor paciente
fue el que mostró Cristo con aquellos que decidieron sacrificarlo, que lo crucificaron. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo hacia ellos? ¿Qué le dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Paciencia en el Señor. Si el Señor tuvo un amor tan paciente con vos, ¿no deberías vos también tener ese amor paciente para con los demás? ¿Te parece difícil alcanzar este amor? Algunos dicen, bueno, pero el Señor pudo tener paciencia porque Él es Dios, claramente que Él era paciente. Pero mirá, te animo a mirar un ejemplo más. El primer mártir de la iglesia fue nuestro hermano Esteban. Cuando él estaba muriendo, siendo apedreado, lo lapidaron. Fíjate su actitud. Hechos capítulo 7, versículo 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y fíjate la actitud. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodilla, Esteban clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Sus últimas palabras no fue, Señor, destruílo, mirá, me están matando y yo no les hice nada, no. Señor, cobrásela. No, ¿qué fue lo que dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Un hermano en la fe. Por lo que entonces, si vos ves este texto, ¿qué te das cuenta? Que esta clase de amor paciente no es algo imposible. No es algo imposible que puedas vivirlo. Pero hay una clave para poder vivirlo, que está en el versículo 55. ¿Qué vimos? Que Esteban, ¿cómo estaba? Estaba lleno del Espíritu. ¿Y eso qué hablaba? De que él moría cada día a sus propios deseos y que hacía que la voluntad de Dios sea lo que comande su vida. Así que no es imposible. Mi pregunta para terminar en esta primera cualidad es, ¿ves este tipo de amor paciente en vos? Sigamos. La segunda de las cualidades que da nuestro texto, ¿lo tenés ahí conmigo? Seguimos en el versículo 4. El amor es benigno. El amor es benigno. La palabra que se usa en el original es la palabra krestotes, que se utiliza para hablar respecto a una disposición bondadosa hacia los demás. Una disposición bondadosa a los demás. O sea que andar en amor quiere decir que el creyente debe procurar siempre tener la voluntad de hacer ¿qué cosa? De actuar con bondad, de actuar haciendo bien a los demás. Esa es la actitud de que el amor sea benigno. Alguien que siempre está dispuesto a dar bien. Colosenses capítulo 3, versículo 12 utiliza esta misma palabra y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Claramente acá vemos que hay una relación entre la paciencia y la benignidad, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora sí es importante que veas, entrañable, que nace de adentro, una disposición todo el tiempo a dar bien a los demás, a actuar con bondad hacia los demás. Esta actitud de amor bondadosa es la que te permite disponerte voluntariamente a que si alguien te pide llevar una carga a 1 milla, puedas llevar 2, aunque esa persona no te lo agradezca. Mateo capítulo 5, versículo 40, ¿qué dice? Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2.
Esa es una actitud bondadosa. Mi gracia me dijo, no importa. La bondad no depende de lo que el otro haga por vos. Es una actitud tuya. ¿Cómo se le llama en la Biblia a una cristiana que actúa con bondad hacia su esposo? Mujer virtuosa. ¿Te acuerdas de la mujer virtuosa? Alguna hermana dice, ¿cuántas veces ya la leí? Bueno, ahí la mujer virtuosa muestra bondad. Proverbios capítulo 31, versículo 11 y versículo 12. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. ¿Por qué está confiado el marido? Porque ¿qué va a pasar? Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida. Él sabe, ¿qué es lo que sabe? Que ella nunca le va a clavar por atrás el cuchillo, porque siempre le va a dar bien. Cuando él traiga mucha plata, pero cuando traiga poca también. Siempre va a recibir bien. ¿Por qué? Porque ella, ¿cómo es? Es bondadosa. Porque es virtuosa, porque está llena de amor. Los creyentes tienen que andar en este amor que se muestra con bondad. Y tal vez con estos ejemplos que te doy, dice, bueno, ¿quién puede o cómo se puede actuar con tanta bondad? Bueno, la solución no es muy complicada, hermanos. Esencialmente podés andar en esta forma de bondad porque vos también experimentaste la bondad, la benignidad de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios reveló su bondad para con nosotros en Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Cristo. Fue esa bondad, esa benignidad de Dios que te condujo al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su paciencia, su benignidad te guiaron al arrepentimiento. Fue la bondad que Dios mostró en salvar a cada pecador, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Eso dice Tito capítulo 3, versículo 4. Muchas veces lo usamos para predicar el Evangelio. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por lo tanto, si sos creyente, no tenés excusa para decir que no podés actuar con bondad. Porque si sos creyente, conocés con mucha seguridad esa bondad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué? Porque son creyentes, deseen eso. ¿Por qué? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Se sobreentiende que si sos cristiano, sabés lo que es la benignidad del Señor. Y como sabés, entonces ahora también tenés un ejemplo para actuar con la misma benignidad. ¿Notás la relación entonces ahora entre... Te dije hace un ratito que había una relación entre la paciencia y la benignidad. Si viste muchos de los textos que te nombré, están siempre juntitas, paciencia y benignidad. Bueno, ¿por qué hay una relación? Porque sin bondad no vas a ser paciente con los demás. Y si no sos paciente con los demás, difícilmente vas a poder mostrar benignidad. Y sin bondad te va a costar muchísimo usar tus dones para la edificación de los demás. Solo alguien que es benigno puede actuar de esa manera. ¿Se acuerdan? El propósito de los dones es edificar a los demás. Si hay bondad, eso va a pasar. Si no hay bondad, te va a costar muchísimo. Mi pregunta nuevamente es, ¿ves en tu vida un amor bondadoso?
¿Lo ves? Tus hermanos pueden estar confiados porque le vas a dar bien y no mal todos los días de su vida. Tu esposa puede estar confiada. La tercera de las características de hoy nos dice nuevamente nuestro texto, el amor, ¿qué dice? Uy, que despacito se escuchó. El amor, ¿qué dice? No tiene envidia. Hasta aquí vimos dos cualidades que eran, en un sentido, positivas. Ahora vamos a ver las otras tres de hoy que son negativas. O sea, nos va a decir respecto al amor qué no es andar en amor. O en qué camino no anda el amor. O en qué camino el creyente cuando deja de andar amor empieza a caminar. Lo que se nos expresa aquí entonces es que el amor no tiene envidia. O podríamos decir, el amor no es celoso. La palabra utilizada en este caso es celó, de la cual en nuestro idioma usamos la palabra celos. Y se refiere a un fuerte deseo que te lleva a ser controlado por la envidia o los celos a lo que otros hacen o a lo que otros tienen. Un fuerte deseo que te lleva, que te controla y que te hace generar ese deseo por tener lo que el otro tiene o te hace desear lo que el otro hace. Hechos capítulo 7, versículo 9, utiliza esta misma palabra. Los patriarcas, refiriéndose a los hijos de Jacob, movidos por envidia, ¿ven? Dejaron que la envidia los controlara y como se dejaron controlar por la envidia que hicieron, vendieron a su hermano José a Egipto. Un creyente que cayó en la senda de la envidia es porque se ha desviado del amor. Y la envidia es una actitud que puede verse tal vez reflejada de dos maneras. La más común que conocemos es la de querer poseer lo que otros tienen, no estar contento con lo que tenés y desear lo que otro tiene. Es como aquel que dice, yo quiero lo que el otro tiene. ¿Se entiende? Pero hay una segunda manera que todavía es más complicada, que es mucho más peligrosa, que es la de aquel que dice, me gustaría que no tuviera el otro lo que tiene. Eso también es envidia. Y es terrible esa otra forma de envidia porque como resultado, ¿cuál trae? Es desearle el mal a los demás, decirle que le vaya mal a los demás. Esta clase de envidia, por ejemplo, se vio reflejada en una mujer mentirosa que se presentó delante del rey Salomón. ¿Se acuerdan de la historia? La repasamos, es un poquito larga, pero creo que vale la pena ver a lo que te lleva a la envidia. En aquel tiempo, dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 16, vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta también dio a luz. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotros dos nomás. Y una noche el hijo de esta murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. ¡Qué historia! Si esta que hablaba es la mujer real, la que está contando, lo que está contando es cierto, qué triste habrá sido eso que pasó.
Ahora, si no era el relato real y era lo que estaba inventando la otra para quedarse con el hijo, ¡qué terrible! Ahora, ¿cómo logró solucionar este problema el rey Salomón? ¿No había testigos? Bueno, supo actuar con sabiduría y dejar que la cosa solo mostrara el corazón de una de estas mujeres. Fíjate que dice, entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así estaban delante del rey hablando. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. ¿Qué dijo el rey? Tráigame una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partan por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quién era el hijo vivo, habló el rey porque sus entrañas se conmovieron. ¿Y qué dijo ella? Dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Si la otra hubiera sido inteligente, hubiera dicho, bueno, gracias por reconocerlo. Pero como la envidia lo controlaba, ella no solo quería lo del otro. Ella no solo quería lo que tenía la otra mujer. Ella quería que la otra mujer ya no tuviera nada. Y por eso entonces, ¿qué dice? Ni para vos ni para mí. Lo partan al medio. ¿Qué es eso? Envidia. Pero una envidia terrible. No era sencillamente que quería lo de la otra. Ella quería que la otra no tuviera nada. Y ahí entonces el rey dice, dad a aquella el hijo vivo. Ya se dio cuenta. Esa es su madre, la que pudo decir, no importa, dáselo a ella, pero no lo maten. La envidia, hermanos, es terrible. Es terrible. Se contrapone totalmente con el amor. Si por amor, cuando un miembro es honrado, todo el cuerpo se goza con él, como ya vimos, con la envidia pasa todo lo contrario. Cuando te encontrás ante alguien que hace algo mejor o distinto que vos, o que potencialmente pudiera hacerlo, la envidia te lleva a actuar mal con esa persona. Nadie, hermanos, puede decir que nunca haya tenido al menos la tentación de envidiar algo, porque eso está en tus deseos carnales. Es un virus, la envidia, que está ahí, siempre queriendo controlarte. Si te pones a pensar, Eva tuvo envidia, ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque ella, ¿qué le dijo a la serpiente? Si comes este fruto vas a ser como Dios. Y ella dijo, yo quiero ser como Dios. El orgullo mezclado con envidia llevó a desobedecer a Dios. Y la llevó a la caída. Y fíjate cómo fue tan terrible esto. Cómo la envidia luego pasó a todos los seres humanos, que su primer hijo que nació mató a su hermano menor por celo, por envidia. Y así como ellos podemos encontrar un montón de ejemplos en la Biblia de lo que la envidia y los celos han hecho. La peligrosidad de la envidia es que no tiene límite, hermano. Nadie debería creerse tan fuerte como para resistirla solo. Proverbios capítulo 27, versículo 4 nos dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Los creyentes deben darse cuenta de esta realidad. Santiago plantea sobre esta realidad en capítulo 3, versículo 14, y dice, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Él está diciendo, donde hay lío, seguro que hay algo de envidia y de celo.
Donde hay celos y envidia, seguro va a haber problema. Y no sé vos, pero te llevo a que pienses, ¿acaso estabas pensando de que sos tan fuerte que vos solo podés evitar caer de la trampa de la envidia? ¿Con tu propia fuerza? ¿Solo? No. Sé cuidadoso, hermano, a cada momento de este peligro. Tomá los recaudos necesarios, como la oración, como la rendición de cuentas con hermanos maduros, para que el orgullo no haga que ocultes este pecado tan terrible. Hermanos, aquel que ama puede batallar contra la envidia. Un ejemplo fue la relación entre Jonatán y David, ¿se acuerdan? El amor que tuvo Jonatán por su amigo hizo que lo protegiera, aun cuando eso lo llevara a desobedecer a su padre Saúl. Ahí en Samuel capítulo 20 tenés la historia. Él asegura, aunque si mi padre realmente quiere hacerte algo, yo voy a cuidarte. Aunque eso signifique que voy a hacerle la contra a mi papá. Pero el amor que tengo hacia vos va a hacer que yo te cuide. Aunque tal vez eso, la protección que le brindó Jonatán hizo que aún él ocupara el lugar de Jonatán en el reinado. No importa. Cuando hay amor no hay lugar para la envidia. Andar en amor va a hacer que puedas valorar y agradecer a Dios cuando a uno de tus hermanos le va bien. Y te va a proteger de la envidia, porque justamente el amor genuino no tiene envidia. La cuarta cualidad, vamos avanzando, dice nuestro texto, el amor, ¿qué dice? No es jactancioso. La palabra aquí en el original es la palabra perperoumai. Es una palabra que no se encuentra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, pero que se refiere a hablar muy alto de uno mismo. Aquel que se desvía por el camino, por este camino, al contrario que la envidia dijimos que alguien que busca con deseo lo del otro, en el caso de la jactancia desea mostrar lo más posible lo propio. El otro era intentar derribar al otro, en este caso es querer alzarte mucho más vos. Si el envidioso busca rebajar a los demás, el jactancioso intenta elevarse a sí mismo. Es muy común identificar a aquel que actúa con jactancia. Es muy probable que al jactancioso le encuentre alguna de estas famosas frases que puse acá. Cuando alguien le cuenta algo, cuando hay un jactancioso presente en una charla, seguramente aquel que se jacta va a decir, pero lo que a mí me pasó fue peor. O es el que tiene el famoso amigo que, no, mi amigo le pasó algo también. O directamente van a ellos y dicen, a mí también me pasó algo así. O si no, usan el famoso, eso no es nada, a mí, y empiezan a contarte. ¿No? Siempre tienen, todo le pasó a él. También hay alarmas de jactancia cuando escuchás frases como, porque yo fui el que estuve primero, yo fui el que hice esto, yo hice esto, yo hice esto otro. Si a los que aceptan rápido las cosas se le dicen que tienen el sí fácil, de los jactanciosos podríamos decir que tienen el yo fácil. Yo, siempre yo. Y los corintios luchaban muchísimo con esta clase de actitudes. En 1 Corintios 2 vimos que ellos querían usar palabras más sabias que los demás. Se habían empezado a inclinar a escuchar a filósofos. ¿Por qué? Porque querían hablar de una manera más elevada. En 1 Corintios 2:13 ves eso. Después en 1 Corintios 13, ¿de qué definimos? Que ellos también querían hablar en lenguas, en muchas lenguas. ¿Por qué? Porque querían llamar la atención. Y todo esto, ¿por qué lo hacían? Porque querían satisfacer, ¿qué cosa? Su jactancia. Y el apóstol reprocha esas actitudes. Tan común como es tropezar en el camino de la envidia, también es tropezar en la jactancia.
Diría yo que es solo cuestión que dejes de hablar de Cristo para entonces empezar a hablar de vos mismo. Diría que solo es cuestión de que dejes de pensar en edificar a los demás para que empieces a jactarte de vos mismo, de lo bueno o fuerte que supuestamente sos y de la mayor atención que mereces de los demás. En nuestra cultura actual, donde se idolatra al ego humano, son siempre aplaudidas o elogiadas las personas que siempre tienen algo para decir. Siempre te salen con alguna ocurrencia, ¿no? Porque son rápidos para hablar y decir un montón de cosas. Ah, qué vivo que es este, qué viva que es. Pero el cristiano no busca sobresalir hablando de sí mismo, sino que básicamente busca en sus palabras llevar la atención ¿a quién? A Cristo. Y más con los hermanos. ¿Se acuerdan? Quiero leerlo por favor para que recordemos juntos 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia los hermanos? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No buscaba jactarse. No porque no tuviera palabras muy buenas para decir, sino porque él quería que la atención estuviera puesta en Cristo, no en él. Solo viendo a Cristo es que poder tener victoria sobre la jactancia. Siendo Dios se humilló y no se aferró a la gloria celestial que merecía, sino que vino a vivir como un siervo. Si te cuesta, mirá a Cristo. Él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dijo? Aprendan de mí, mírenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Mira a Cristo, hermano. Él tenía todo para jactarse, pero no lo hizo. Vos y yo no tenemos nada en nosotros para jactarnos y más de una vez lo hemos hecho. Hermanos, que Cristo sea tu jactancia. Que nuestra gloria sea su sacrificio en la cruz por nosotros. Así dijo en Gálatas capítulo 6 el apóstol. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La última de las cualidades de hoy. El amor, ¿qué dice? No se envanece. La palabra en el original es fusio, que se usa como el concepto de hincharse, algo que se hincha de orgullo. Es la idea de algo como un fuelle que se va hinchando y es una imagen para pensar que en alguien que se hincha mucho por orgullo. Colosenses capítulo 2, versículo 18, vemos esa misma palabra. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que ha visto. Y que dice, vanamente hinchado. Alguien que se hincha. El concepto aquí es, un creyente no debe andar por el camino de considerarse superior como persona a los demás. Porque si lo hace, ha descuidado el amor. Los corintios no solo actuaban con jactancia, sino que también se habían envanecido. ¿Se acuerdan cuando vimos 1 Corintios capítulo 4, versículo 6? El apóstol les había hablado y le había enseñado con mucha humildad. Y ese momento lo habían recibido, pero ahora pasado el tiempo y cuando él escribe la carta, ellos ya no creían de que era tan bueno el apóstol. No era lo suficientemente bueno para ellos, porque ellos estaban en otro nivel. Y entonces el apóstol, sabiendo esto, les habla acá y le dice, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Y la respuesta que tiene para estos
hermanitos que estaban muy agrandaditos? ¿Cuál fue? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloriás como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estás rico, sin nosotros reinás. Y ojalá reinase, dice él, con ironía, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué tenés para hablar? ¿Qué tenés para servir? Que no lo hayas recibido de parte de Dios. Y si lo recibiste de parte de Dios, como sé que cada uno de nosotros sabemos que es así, entonces ¿por qué te gloriás como si no lo hubieras recibido? El amor no da lugar para el envanecimiento, para el creértela. Son caminos opuestos que no se cruzan, jamás. Por lo tanto, para que alguien esté caminando envanecido, ¿qué tuvo que hacer? Decidir dejar de andar en amor para empezar a andar en este tipo de camino. ¿Y sabés qué? Tomar esa decisión es terrible. Hay varios proverbios que nos hablan de los resultados lamentables de esta decisión. Esta decisión solo te trae dolores de cabeza. Te dejé varios versículos, te digo solamente uno. Uno solo voy a leer porque hay muchos ahí. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Solamente hay varios, pero el tiempo no nos da. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Clarísimo. Clarísimo. En cambio, hermanos, un corazón que anda en amor vive en humildad. Un siervo humilde como Juan el Bautista no tuvo problema en evitar aferrarse a la fama para buscar que Cristo sea exaltado. Aunque muchas personas le seguían, él dijo, yo no soy digno de desatar las correas de su zapato, hablando del Señor. Y más adelante, cuando los discípulos de él, ¿no? Cuando su club de fans le decía, pero mirá, Juan, la gente deja de seguirnos y empiezan a seguirle al Señor. Él que dijo, bueno, vamos a hacer un evento para juntar de vuelta a nuestra gente. No, ¿qué dijo? Es necesario que yo mengüe, que Él crezca. Solo alguien que anda en amor puede actuar con esta humildad. Y ¿sabes una cosa? Los creyentes en la actualidad, así como los corintios, corremos los mismos riesgos de caer en este tipo de actitudes. Las redes sociales, que no son malas en sí mismas, muchas veces es un medio para que algunas personas les sirva como caldo de cultivo para intentar mostrar lo tan espirituales que son. Pero no es el único medio que colabora con eso. Un creyente también, yo por eso no estoy en las redes sociales, pero vos podés no estar en Facebook y aún así ser un orgulloso igual. Porque el problema es cuál es la senda que estás transitando. El problema, hermanos, con el riesgo de transitar en esta senda, es que, sí sé por qué, creo que es por nuestro pecado de orgullo. Es muy fácil que le detectes al hermano tal o la hermana tal cuando ellos andan en orgullo, que detectarlo en tu propia vida. No, yo no. Por eso los cristianos somos animados a evitar esta actitud de vernos más importante. Por el contrario, ¿a qué somos llamados? A considerar a los demás superiores a nosotros mismos. No a creernos más que los demás, sino menos que los demás. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, el único antídoto para luchar
contra la soberbia y contra el orgullo es ver a nuestro Señor Jesucristo. En Él podemos ver al siervo humilde que se entregó por su pueblo. ¿Te acordás? Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Nada hagan por contienda o por qué, o por vanagloria, lo que estamos viendo recién. Antes bien, ¿con qué? ¿En qué tenemos que andar? En humildad. ¿Cómo? Estimando cada uno de los demás como superiores así a Él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. ¿Cómo hacemos para lograr esto? Bueno, mirá versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El creyente ha conocido el amor de Dios por medio de la humillación de Cristo. Y al ver esa humillación del Señor, Él mismo logró humillarse, confiando en Cristo como su Salvador y arrepintiéndose de todos sus pecados. Y esa bendita experiencia fue para cada creyente cuando fue expuesto alguna vez al Evangelio. El gran problema que tenemos es que debido al pecado que todavía existe en nosotros, con el tiempo dejamos de percibir la necesidad que tenemos de volver al Evangelio, de volver a seguir predicándote el Evangelio. Y como dejás de predicarte el Evangelio, esa humildad que era tan común al comienzo, ahora se empieza a perder. Porque no te ves tan pecador como eras al comienzo. Empezás a pensar de que sos muy bueno. Por lo que entonces, si estás notando que estás batallando contra esto y querés volver al amor, la única solución es predicarte nuevamente el Evangelio. Predicátelo de vuelta. Ahora, si alguien te vuelve a decir, no quieras tratar de definirme el amor, porque en realidad el amor es algo inexplicable. Bueno, al que te diga eso, decirle, mira, toma una Biblia, lee 1 Corintios 13, ahí está bien en claro lo que es el amor. Y si realmente habías ignorado estas cualidades, es tiempo de que reflexiones y puedas andar en este amor. En los próximos sermones vamos a seguir viendo otras cualidades. Pero quiero dejarte solamente 5 preguntas para terminar hoy. ¿Podés observar en tu vida actitudes que realmente muestren un amor paciente? ¿El amor en tu vida se muestra en actitudes bondadosas hacia los demás? ¿Actúas con bondad con todos? ¿Estás luchando contra la envidia y los celos? Mayormente tus comentarios ¿hacia quién apuntan? ¿Hacia Cristo o hacia vos? Y mi última pregunta es, objetivamente, como decimos, con la mano en el corazón, ¿ves humildad en lo que haces? Oremos.